Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast de Luis Mijueiro Podcast, del podcast de Luis Mijueiro. No recuerdo ni siquiera cómo le puse, pero le puse algo así. Es mi nombre y un podcast, o sea, nada más. No me metí en líos porque realmente no quería encontrar un nombre de parafernalia que me generara ahí conflictos después. Ya le contaré a mi invitado de repente ese tipo de cosas que de repente te ponen una etiqueta y ya simplemente no puedes salir de ahí. Yo más bien en este espacio lo que busco es generar una conversación con gente de la industria, gente, coleccionistas, que estén involucrados en la parte musical, para poder hablar de música. Eso es lo más importante, la música y todo lo que conlleva la música. En este caso, el día de hoy tengo a un invitado que ya hemos tenido muchas conversaciones muy interesantes y un día le dije, güey, vamos a prender los micros y vamos a tener esta conversación, pero que la gente pueda rescatar o funarnos de alguna manera. Esa es la idea. No, la idea no es esa, pero el punto es poder generar una conversación y que abra un debate digamos, a diversas maneras de opinar, porque nunca opinamos igual, y eso es lo más bonito de esta relación que tengo con mi amigo Ricardo Macías. Richie, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, amigo. Muy bien. Pues, bienvenido a este espacio. Muy contento de estar en este espacio donde veo que tienes puras personalidades. Yo he estado viéndolos. Yo lo sé. No me has comentado, pero sí sé que lo ves. Sí, claro. Vi el de Natalia, que fue el primero, sí, ¿no? Luego el de Esteban. Sí. El de Esteban, que bien lo conoces. Sí. Bien lo conoces, Esteban. Esa sonrisa es interesante también. Digamos que gracias por venir. Eso es lo primero. Y me gustaría que fuéramos abordando ciertos temas de repente de esas pláticas que tenemos. Pero vamos a darle un contexto a la gente, porque generalmente las personas que estamos atrás de repente de los artistas, pues no tienen tanto, digamos como, tampoco se busca, pero tanta exposición. ¿Quién es Ricardo Macías? ¿Desde qué aspecto? No me importa la parte sentimental. Bueno, pues digamos que soy abogado de profesión, ¿no? Licenciado por el Tecnológico de Monterrey y con maestría recién justamente en Derechos Humanos, en Derecho Público con enfoque en Derechos Humanos. Pero también siempre he estado vinculado como a la producción de shows, fui DJ, metido en la política, en todo, ¿no? Creo que soy como de las personas más inquietas en esta industria. ¿Qué te falta? Ser rockstar. ¿Y ya empezaste sí. por un instrumento o todavía no? No, empecé por el podcast. Por el podcast, claro. Sí, ya claro. Posteriormente. De aquí arranca. De aquí arranca la historia. Oye, amigo, pero de todas estas cosas que ahora sí es el universo de Ricardo Macías, ¿cuál es digamos, como el punto en el que en este momento se encuentra? Porque si bien eres abogado, si bien has hecho como ciertas cosas, el día de hoy, ¿a qué le estás enfocando digamos, como tu energía? Pues yo creo que a las dos cosas, ¿no? O sea, la parte legal la sigo llevando asuntos. Claro, le bajé un poco, ¿no? Y con ello, pues, le bajaron los ingresos. Sí, la siguiente pregunta era que deja más. Ajá, sí. Entonces, y por el otro lado está la parte de management, que esta es como más nueva. Pues yo venía haciendo producciones, ¿no? Venía haciendo conciertos, invirtiendo en shows. Creamos nuestra disquera, ¿no? Que pues, la verdad no funcionó. No fue como... ¿Cómo se llamaba? Campus on Stage. Campus on Stage, ajá, exacto. Sí, comenzamos justo con la disquera, pero no funcionó, le dimos un giro, ¿no? Y nosotros producíamos shows. Y de pronto dije, bueno, ¿por qué no? Si ya hago esta parte de management, ¿no? Que es más como el lado gerencial, en el lado del emprendimiento, de los negocios. Dije, la industria musical es lo mismo, ¿no? Solo cambia lo que tienes, ¿no? Sí tiene algunos asegúnes y algunas cosas que pasan entre industria y industria, ¿no? Pero al final los principios son los mismos, ¿no? Y empezamos a trabajar bajo principios, ¿no? Principios pues, que están ahí en los libros. Y bueno, pero la verdad es que no es lo mismo. La verdad es que no es lo mismo. O sea, de tener digamos, trabajar la parte de producción de un evento, a trabajar todo lo que tiene que ver con una conceptualización de un proyecto para poder mostrarlo a la gente, pues no es lo mismo.
Sí, no. Y el trabajo administrativo No, tampoco ahora, es lo pues, mismo. sobre todo porque, por ejemplo, en esta industria, de pronto toca hacer de todo, ¿no? Entonces, Te he visto sí. jalar cables. Sí, o sea, de pronto Lo haces medio mal. los enrollo Los mal. enrollas mal. Ajá, Sí, sí. sí, eso sí. Sí. Ya estuve viendo videos en YouTube de cómo debe de ser. Totalmente. Sí, no así. No, eso sí. No. Sí, Tutoriales próximamente de sí, cómo enrollar exacto, cables. tutoriales. Pero bueno, y entonces esta chispa que empieza a crecer en ti, ¿cuál es el primer acercamiento para poder decir, bueno, vamos a trabajar como management y con qué artistas? ¿O cuál era tu visión de este universo que podías generar? Mira, yo creo que viene un cambio en mi vida porque yo originalmente visualicé entrar a la Anáhuac a marketing, ¿no? Pero en aquel momento, híjole, es que remontarnos un poco en el tiempo, pero hace algunos ayeres justamente trabajaba No con una tantos. empresa. No tantos tampoco. Hace una semana. Hace una semana. No, yo trabajaba para una empresa que tenía, o más bien se dedicaba a repartir el material promocional de las disqueras en todos los antros, ¿no? Entonces, mi función era pues ir como a cada antro, visitar al DJ y entregarle el nuevo sencillo de Paulina Rubio, ¿no? Que ya venía con su remix de Andrés Mijangos y otras cosas. Y estaba muy padre, ¿no? Entonces, digamos que era algo que, pues para mi edad, estaba muy divertido, ¿no? Conocía a todos los DJs de la ciudad. Y las fiestas. Y las fiestas, ¿no? Y pues imagínate, ¿no? Ibas de antro en antro y te iban invitando de chela en chela, entonces te la pasabas de lujo. No, pues eso es lo que quiero hacer toda mi vida, ¿no? Exacto, eso fue como mi primer cambio, ¿no? Y lo primero que dije, oye, esto me gusta, esto me encanta. En algún viaje a Colombia, escucho a Nati Botero, ¿no? Y empieza a sonar una canción que me pareció muy interesante. Dije, órale, esta canción creo que yo puedo hacer algo, ¿no? Y recuerdo que... ¿Cómo fue? Sí, ya me acuerdo que dije, esta canción nosotros la podemos hacer sonar, teníamos toda la infraestructura de los antros, ¿no? O sea, podíamos acomodar el sencillo en distintos lugares. La canción se llamaba Te quiero mucho. Fue así como un boom, ¿no? Por ahí de 2006, más o menos. Y eso hicimos, y empezamos a trabajar, y justamente empezamos a sacarle las primeras fechas a Nati Botero, ¿no? Y curiosamente nos empezó a ir tan bien que de pronto llegó la disquera y nos dijo, oye, ¿qué crees? El artista es mío, ¿no? Está firmado con Day One, ¿no? Oye, sí, pero yo tengo aquí un acuerdo con Sony Colombia. Pues no me importa tu acuerdo. Es nuestro artista y punto, ¿no? Entonces, pues nosotros habíamos invertido mucho dinero, ¿sabes? En este proyecto y lo perdimos, ¿no? O sea, pues ahí se quedó así como... ¿Regresó en algún momento algo de dinero o...? No, nada. Pero justamente eso fue lo que me llevó a mí a decir, no me la vuelven a hacer. Y ahí es donde cambia, ¿no? O sea, yo estaba en ese proceso de entrar a marketing y luego digo, híjole, no, me voy a meter a derecho, ¿sabes? No me la vuelven a hacer. Entonces, ahí cambia como mi vida, ¿no? Pero ya sobre la marcha, pues como que vas conociendo Ahora, otras no me la vuelven a cosas. hacer, ahora yo la voy a hacer. Ahora yo la voy a hacer. Nah, no. No, pero justo digamos que pues te vas encontrando con este tipo de cosas, ¿no? Y de injusticias que van sucediendo en las relaciones entre los distintos actores de la industria y los músicos, ¿no? O no solo los músicos, los productores, los managers, porque todos tienen historias, ¿no? Sí, sí. O sea, en todos lados se cuecen historias de terror, ¿no? Sí, Ajá. sí. ¿Cuál es la más común, digamos, por falta de conocimiento de las leyes? Pues más que por falta de conocimiento de las leyes, yo creo que por apatía. O no sé definir exactamente por qué. ¿Por sea, educación, tal vez? ¿Por tal formación? vez por educación, pero
te puedo asegurar, me atrevo a aseverar. Sí, entonces, yo creo que más del el 90% de los proyectos no tienen acuerdos internos de banda, ¿no? Entonces, lo que sucede con eso es que no quedan claras las relaciones, los derechos y obligaciones de todos los involucrados. Porque generalmente empieza como un juego, Es ¿no? correcto. O sea, digamos que nos juntamos y a ver qué sale y de repente ya estamos haciendo y de repente ya tenemos shows, ya tenemos una canción, ya la subimos a Spotify y de repente empiezan los conflictos, Es correcto. ¿no? Sí. Y eso entonces, ¿qué hace pensar que no existe una cuestión profesional dentro de la misma industria, correcto? Pues no solo eso, ¿eh? Yo creo que no hay una cuestión profesional desde muchos sentidos, ¿no? Desde todos lados. O sea, podemos... Es que depende desde dónde lo quieras ver, porque creo que hay muchas formas desde dónde mirarlo, ¿no? O sea, podemos hablar desde el lado del artista, pero también podemos hablar desde el lado del equipo del artista, ¿no? Y las relaciones con las disqueras y las relaciones Pero ya con... estás hablando de un paso mucho más adelante. O sea, cuando una banda ya está comenzando o ya tiene todo un equipo, que es lo que principalmente tiene que pasar. Lo que pasa es que si, digamos, tú vas a llevar el proyecto a la comercialización, o sea, cuando tú subes tu canción a Spotify ya la estás comercializando. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Totalmente. Va a haber centavos si quieres, pero va a haber centavos. Algún día. Ajá. Sí, pues, con que Punto tengas- 0000, pero algo. Con una sola reproducción ya hay dinero y ya hay que repartirse, ¿no? Entonces, desde ahí ya estamos partiendo de un acto comercial que existe. Ajá. Entonces, y aunque tú no lo quieras ver como que debería de existir, alguien lo va a cobrar. Claro. Y si ese alguien no es alguien de la estructura de la banda, va a ser externa a la banda, es alguien interno en la banda, de los 4, 5, 6, 7, o el El cantante. que hizo el canal de YouTube. Exacto, lo va a cobrar, ¿no? Entonces estamos hablando de que vas teniendo funciones, o funciones dobles, funciones triples, ¿no? O sea, hay quienes hacen 10 funciones, ¿no? Dentro de un proyecto. Y es normal, en todas, si tú haces un emprendimiento mañana quieres poner unas hamburguesas o quieres solucionar cualquier otra cosa, Claro. vas a hacer todas esas funciones. Como el meme de Spider-Man, ¿no? Ajá. Que el empleado del mes y es el mismo Spider-Man. Exacto, ¿no? es el mismo, y haces absolutamente todo, ¿no? En la medida que va creciendo el proyecto, van interviniendo otros actores dentro de la industria. Sin embargo, fíjate, hace poco yo veía un video donde dice Natalia Lafourcade, está no sé, en una entrevista o en un podcast, ¿no? Y decía, rodéate de gente con la que puedas caminar, ¿sabes? Pero haz parte del negocio esa gente. Y eso es algo que normalmente no sucede. Porque comienza ¿sabes? el ego. Comienza el ego. Y entonces, y esa donde iba en un principio. O sea, si tú tienes un proyecto, empiézalo a vislumbrar como un emprendimiento normal, ¿sabes? O sea, aquí va a haber un trabajo y debe de haber una repartición y tienes que hacer, si no vas a pagar, debes de hacer parte, ¿no? Y ahí es donde empieza, o sea, porque pareciera que te estoy hablando de cosas que son muy posteriores, pero que realmente comienzan aquí. Y que si tú en este inicio no lo tienes claro, entonces conforme vas avanzando ya traes los pies bien enlodados, ¿sabes? Claro. ¿Por qué? Pues porque de pronto empezaste a involucrar actores, ¿no? Que lo que están buscando es hacer un negocio contigo, ¿no? O sea, contigo como tu producto, ¿no? Y en lugar de tener gente que haga negocio a tu lado, ¿no? O sea, que son tus socios, que le importa tu proyecto, tu crecimiento. Pero ¿cómo hacerle entender en el caso de la industria musical? Porque lo hemos vivido una y otra vez, que el artista vive con un ego muy, muy, muy cabrón. Y digo, lo entiendo, porque de una u otra manera es su creación, pero ¿cómo hacerle entender entonces que lo mejor es repartir el pastel y no aprovecharse de los demás? Porque mucho pasa. Siento que a veces, por ejemplo, muchos casos, del chavito que llega y toca la puerta y no importa, yo les cargo los instrumentos. Y, órale, cárgale. Y el doble. Claro. Y primero es, no, es que me llevan a los conciertos. Y luego es, no, pues es que ahora ya me pidieron que sea su chofer. Ahora ya voy a pasar por tal. Y de repente, oye, güey, pues ya están ganando. ¿Qué onda conmigo? No, pues es que no hay. Y entonces se van, pero siempre habrá alguien que diga, hola, yo quiero cargarles los instrumentos. Claro. ¿Cómo hacerles entender a ellos que esto es un negocio? Pues yo creo que, por ejemplo, este tipo de podcast y digamos en general como
abriendo la expresión pues de la gente que trabaja en la industria. Hay otros podcasts, ¿no?, que veo muy interesantes, como el que tenía Wax, ¿no?, de Haciendo Industria. Sí, sí. Creo que eso es algo que hace falta, ¿no?, hacer justamente industria para que aprenda el artista, pues todos los otros actores involucrados dentro de la industria, ¿no? Porque como bien pones tú en el ejemplo de la persona a la que involucran, ¿no? Te pongo el ejemplo bien claro. El artista siempre se queja de que, oye, voy a ir a tocar a tal lado, ¿no? Y no nos quieren pagar, sí. Pero, oye, brother, luego te están pagando, pero tú no le quieres pagar a tu equipo, Claro. ¿no? Y es como... Pero es que es mi música. Sí. Pero es que es mi música, a mí me vienen a ver. Es correcto. Entonces, pero justo se tiene que empezar a ver esto como un negocio, ¿no? Y tienes que entender que tienes que llevar a la música dentro digamos, de un ecosistema de negocio, ¿no? Que tiene que estar regulado y que tiene que estar bien trabajado desde antes para que cuando tú llegues a pasos más adelantados, pues realmente llegues mejor parado. ¿Por qué? Te pongo un ejemplo. Hoy te firma una disquera, ¿no? Que es lo que todo el mundo aspira a que te firme una disquera, claro. Sigues ¿no? hablando. Pero si tú no tienes un poder de negociación, si tú no tienes como un crecimiento, te van a poner en cantidad de condiciones, ¿no? Y hay muchos casos, pueden investigar ahí, de gente a la que le asignan su manager, ¿no? Ahí en la disquera. Pero, Yo vengo trabajando con él. sí. No, él no. Es este. Ajá. Y entonces si dices, ok, sí, pero ese manager que te asignaron va a atender a los intereses de la disquera, no a los intereses del artista, porque quien le paga es la disquera, no es el artista. Entonces, desde ahí, si te das cuenta, ya vienes con los pies enlodados, ¿sabes? A nivel negocio. O sea, ya dejemos de lado la parte creativa. La parte creativa y del desarrollo artístico. Claro. Estoy hablando solo desde el aspecto de, sí, a nivel negocios, ya estás comprometido por N cantidad de años para que la persona que está supervisándote a ti, no esté involucrado en tu proyecto, sino vaya a atender a los intereses de quien puso la lana. Claro. Claro, pero entonces, ¿qué es lo que falta? Porque estamos hablando de un negocio. Yo creo que la música es una cosa obviamente necesaria, pero que a su vez no existe una manera en la que cuando empiezan a ver, cuando empieza a pasar las cosas, tengan como claro exactamente cómo generar esta empresa, porque es un hecho. Yo siempre lo he dicho, al final pones unas hamburguesas y pues tienes que comprar los insumos, tienes que rentar un local, y aquí ni siquiera es, pues a veces todo se convierte en la parte del músico, en gasto, y piensan que no es una inversión. ¿Cómo hacerle cambiar al artista el que no es un gasto, güey? Es una inversión. Y también invertirlo bien, porque claro, no es lo mismo invertirlo en un cuarto donde pueden llegar a tomar todo el tiempo que en un lugar en donde realmente van a trabajar, porque al final también es un trabajo. ¿Cómo hacerles ver eso? Yo creo que es difícil. Yo creo que es difícil hacerle ver, o más que hacerle ver, porque sí lo puedes hacer ver, ¿no? Más bien, ¿cómo hacer que entiendan que eso ya es otra Pero yo cosa? creo que al principio no lo ven. Mira, y luego después se acostumbran. Pues lo que pasa es que ya lo empiezan a ver cuando ya estás metido, ¿no? Digamos, en la parte jurídica, normalmente la gente no ve lo preventivo. O sea, no te quieren pagar lo preventivo, ¿no? Es así como, oye, esto lo podemos prevenir de esta manera. No lo quieren hacer, ¿no? Entonces, ¿cuándo es cuando ya atiendes tú los asuntos? Pues cuando ya está el problema. Sí, ya cuando lo tienes aquí. Ajá. Y entonces ahí es donde obviamente ya cuesta más caro. Totalmente. ¿No? Entonces, justamente creo que pasa un poco lo mismo en este lado de los negocios. Yo creo que sí lo ven, pero no lo quieren atender, ¿sabes? ¿Por qué no lo quieren atender? Porque cuesta. Y porque es algo que dicen, bueno, lo puedo llevar de otra manera, ¿sabes? Se puede llevar de otra manera. Yo creo que una de las cosas que yo le diría a un proyecto que va comenzando, bueno, y no solo el que va comenzando, a cualquier proyecto es... Velo de forma profesional, ponle como si esto valiera 3 ceros más, ¿no? O sea, si en este momento tu proyecto vale $1, trátalo como si valiera $1,000,000 y vas a ver cómo cambias por completo la forma en que le das el sentido a tu negocio,
¿no? O sea, vas a cambiar desde los objetivos, desde la selección de tu equipo de trabajo, ¿no? Vas a empezar a buscar inversionistas, vas a hacer equipo que busque inversión, vas a buscar un management que se encargue justamente de incrementar los ingresos, de disminuir los gastos, de eliminar los stocks, ¿no? De generar proyectos, ¿no? O sea, cambia la visión por completo del negocio. Entonces, lo primero que yo te diría es, como en su momento le dijo Maquiavelo al príncipe, ¿no? Es rodéate de gente más inteligente que tú, ¿no? En alguna ocasión, cuando yo quería ser manager, le pedí un consejo a Eric Canales, ¿no? Y me dijo, si quieres ser manager, tienes que ser más chingón que el artista. Dije, Ok. Me quedé pensando en ello, ¿no? Dije, más chingón cómo, ¿no? O sea, es... Sí, o sea, tal vez me imagino que conseguir las cosas que el artista no puede. Pues más bien es complementarlos, Ok. ¿sabes? Porque creo que al final debemos de rodearnos de gente que es mucho mejor en otras áreas, ¿no? Ahí hay alguien que hace, por ejemplo, en nuestro caso, ahí hay alguien que hace prensa de forma perfecta. ¿Por qué perder el tiempo en estar nosotros haciendo la parte de prensa cuando tenemos que estar resolviendo cómo vamos a hacer la parte del negocio y cómo vamos a abrir aquella plaza, ¿no? Y cómo vamos a afrontar los retos financieros de aquella plaza, ¿no? Y hacer las proyecciones y es más, cómo vamos a resolver ahorita que tenemos lo de un festival, ¿no? Que nos están pidiendo lo del Repse, por ejemplo, ¿no? Sí, tenemos otras cosas que atender, ¿no? Claro. Que tienen que ver con el mismo negocio del proyecto, ¿no? Entonces, y hay otras personas que tienen esas facultades para poder hacerlo mucho mejor que tú, ¿no? Y eso es algo, por ejemplo, en lo que muchos no invierten o no quieren invertir. O no pueden O también. no pueden. No pueden también. Sí. Pero entonces, ¿cómo buscar que puedas? ¿Cómo lograr que puedas, más bien? Híjole, pues es que yo creo que es una cuestión de que creas tú primero en tu proyecto, porque hay gente que puede y no invierte en su proyecto porque no cree en su proyecto, ¿no? Hay gente que no puede, pero que cuando cree en su proyecto, empieza a hacerlo de la manera que pues tú menos crees, ¿no? Al respecto decía ay, se me acaba de olvidar el nombre. Bueno, lo va a citar y queda pendiente No, su, y que su alguien lo nombre. busque en los comentarios Sí, de aquí. exacto. Justamente decía que si tú no sabes cómo hacer una cosa, hazla como si fuera la primera vez que se hace en la historia. Ok. Entonces, búscale. Fue Yoda. No. No fue Yoda. No, pero sí es cierto. O sea, al final tienes que encontrar la manera y también convencer a mucha gente para que... Porque nadie te va a resolver la vida, amigo. O sea, al final el problema es que el artista a veces, y hablo en términos generales, espera que le resuelvan toda la vida. Pero es que es eso, porque yo hago la música, porque es mi música, porque ¿por qué te vas a enriquecer de mi música? Sí, pero fíjate, venimos de una industria muy cambiante y en la que en este momento en términos de economía, hay una sobreoferta de música, lo cual hace que valga menos, ¿sabes? Sí. Y por ende te van a pagar menos por la música. Y entonces, ¿cómo buscar la manera de que ese menos se convierta por lo menos en algo? Conectar, propuesta de valor, buscar ser diferentes, buscar ser propositivos, ¿no? Ese es el camino tal vez más duradero. Hay otros caminos. Está el camino del mainstream, ¿no? Está el camino de hacer reggaetón en una de esas... Pero tampoco creo que sea tan fácil. O sea, ese punto en donde pues el reggaetón es lo que pega, entonces voy a agarrar y voy a hacer reggaetón. Hay una industria y hay una maquinaria moviendo eso. Totalmente de acuerdo. Nada pasa gratis. No creció de la nada y ya, o sea, hay una industria atrás de esos proyectos. ¿No? Nada pasa gratis. No. Estamos totalmente de acuerdo en ello. Sin embargo, hay más facilidad para hacer, por ejemplo, ciertos géneros. ¿No? ¿Por qué? Porque no requieren de que... Que a lo mejor no necesito un baterista, sí. ¿No? O no necesitas aprender durante 2 o 3 años un instrumento, ¿no? O sea, yo mismo, que hace ratito decíamos, ya, ese voy es el siguiente paso. Yo puedo agarrar un software, sí, exacto, y comenzar a hacer mis canciones. Y más con la tecnología ahorita, con la inteligencia artificial, si te das cuenta,
tiende a la sobreproducción. Este podcast está editado por inteligencia artificial. Mira, por nada ejemplo. más. Por ejemplo. Hemos desplazado a 10 camarógrafos. No, la verdad es que ese es otro punto importante. No es que se desplace a la gente, porque al final alguien tiene que ponerle rec. Claro. Y alguien tiene que bajar el material. El botón que tienes ahí. Y tiene que grabarlo. De acá. Y alguien tiene que grabarlo de la manera correcta para que la inteligencia artificial funcione. Pero ¿qué es lo que pasa? En mi caso, yo tengo una agencia de comunicación y de producción y tengo tantas cosas que hacer que yo tenía tantas ganas de hacer esto que dije, ¿cómo encuentro más bien la manera de facilitarme la vida y que esto salga, que esto nazca, que esto genere, me refiero, lo que yo estoy buscando, que en este caso es generar conversación? Y fue a través de la inteligencia artificial. Dije, wow, claro. Le pico y de verdad, en 5 minutos está editado. Y listo. No, está increíble. O sea, creo que son de las cosas bondadosas de esta época que nos tocó vivir. Pero todas las épocas han tenido cosas bondadosas. Claro, pero estamos viviendo ahorita como en un salto cuántico. No, claro, pero las cosas hay una brecha mucho menor. Eso es un hecho. Correcto. Sin embargo, y eso no quita justo lo que te decía, estamos viviendo un contexto político, histórico y social en el que existe una sobreproducción de contenidos. Claro. Y en el que los modelos de negocios de las plataformas en las que por lo menos en la música se mueve, ¿no? Pues justamente atienden a eso, ¿no? A repartir la proporción de las utilidades que corresponden entre la cantidad de plays y demás, ¿no? La realidad es que nadie necesita un podcast nuevo, la realidad es que nadie necesita música nueva. O sea, me refiero, o la música que estás haciendo, en este caso, no tú, sino alguien más. Claro, mira. Pero entonces tienes que buscar la manera sí. en la que sea trascendente. Sí. O sea, sí y a la vez no. Okay. Porque ya empezamos con las discrepancias. Sí, claro, ya empezamos con las discrepancias porque yo creo que al final sí esperamos música nueva, ¿no? No así, como bien decía Bono, ¿no? El otro día leía que Bono decía, el mundo no está esperando un nuevo disco de YouTube, ¿no? Entonces, por supuesto. Que sí pasaba en los 80. Sí, y yo soy fan de YouTube, okay. Pero la realidad es que no estoy esperando un nuevo disco de YouTube, ¿no? Creo que estoy conforme y también eso nos lleva justo a otro punto. Es que aquí hay un montón de cosas que decir y el otro punto es precisamente que al final es bien difícil competir con canciones que tienen muchos años de historias, ¿sabes? O sea, no es que no lo esté esperando, es que pues, posiblemente lo nuevo que salga lo tengo en comparación de otras 200 cosas que salieron el mismo fin de semana, ¿no? Claro. Entonces la competencia es más grande. Y que no es democrática, ¿eh? O sea, también eso es una cosa importante, ¿no? Eso de que el internet es democrático no es cierto. Existen también empujes de ciertas disqueras, de ciertas personas que ponen en el top a ciertos artistas y que si bien pensemos en plataformas digitales, si bien tienes ¿cómo decirlo? La suerte, comillas, de estar en una playlist, pues no vas a estar en el 1. Claro. A menos que tengas toda una maquinaria trabajando atrás y esa maquinaria cuesta sobre tu trabajo. Pero es que el discurso es conveniente. Y el discurso es conveniente porque si TikTok pagara como paga Netflix por el contenido que va a ofrecer, ¿no? Pues te aseguro que no habría una sobreoferta de contenidos. Y si Spotify igual le dijera, aquí está tu varo por lo que yo voy a exponer, no habría una sobreoferta de canciones, ¿sabes? Entonces ahorita el discurso favorece a la sobreproducción de contenidos, ¿no? Porque además a nivel político, social, conviene que exista todo eso y que estés distraído con todo lo que se está generando, ¿no? También tiene que ver justo con el contexto y económico, porque no es lo mismo ahora, por ejemplo, en este caso, ¿no? Que se tienen 2 cámaras, 2 micrófonos. Esto hacerlo en los años 90 hubiese sido mucha lana. Claro. Y hoy, pues, de una u otra manera se pueden reciclar ciertas cosas y encontrar, y un celular te puede generar la misma herramienta que tienes para mandar mensajes, pues la herramienta que te genera para todo eso. También la facilidad en cuestión económica da esa oportunidad de que todos tengamos voz y todos seamos creativos. Claro. El punto es justo
al ser todos, pues obviamente compites contra todos. Claro. No hay manera de entrar de una manera democrática pensando en que tengo la mejor canción. Y entonces esta mejor canción la subí y a sentarte a ver cómo vienen los plays. Porque no llegan, güey. Claro. No llegan. Y entonces ahí es donde entran las estrategias, ¿no? Sí. Y esas estrategias que es algo que también te gusta. Sí, claro. O sea, ahí es donde tienes que entrar con la propuesta de valor, ¿no? O sea, la propuesta de valor debe ser clave. Y a veces la propuesta de valor, muchos proyectos se le encuentran de casualidad, ¿no? O sea, nunca pensaron que esa era la propuesta de valor. ¿Algún ejemplo que te venga a la mente? Híjole, es que no quisiera decir nombres porque voy a ser demasiado controversial, pero digamos, te puedo hablar. Pongamos un supuesto. Un supuesto sería a lo mejor alguien que está en el reggaetón, ¿no? Y que justamente está siendo la voz, ¿no? O es parte de la voz de un extracto social que se siente identificado con lo que está diciendo, ¿no? Con lo que dice el artista, ¿no? Digamos que es la forma de vivir del momento, ¿no? de esa generación. Pero pues de pronto quien lo hizo, nunca lo hizo pensando siendo ser la voz de esa generación, ¿no? O sea, nunca dijo, yo voy a ser esa voz de esa generación, ¿no? Entonces, seguramente alguien que llegó después dijo, claro, mira, esto se identifica, ¿no? Yo pienso en un ejemplo, valga la redundancia, por ejemplo, lo que pasó con Ed Maverick en su momento, ¿no? Que Ed Maverick fue a través de redes y a través de YouTube y de repente ya en todos los lugares los chavitos estaban cantando sus canciones y de repente playlist, pero ahí empezaron a empujar ciertas estrategias interesantes. Yo recuerdo que había estas playlists SATs que subían esas canciones y de repente esas playlists impulsaban la canción y ya cuando llegaba el artista a cara dura, por ejemplo, pues ya estaba lleno. Un artista que nadie, digamos, de la industria lo veía venir. Yo creo que ese fue el que yo recuerdo de los más cercanos de esas explosiones como más orgánicas, llamémoslo así. O sea, sí existía una digamos, maquinaria de entre amigos de apoyarse por estas playlists, pero al final fue la misma música porque también hay que partir que es la música, claro, la esencia. Claro, porque es el producto principal, es como, digamos, por mucho, ¿no? Que tú me digas que McDonald's vende lo que tú quieras a nivel marketing. Sonrisas, ¿no? Al final vas a comprar una hamburguesa. Y si la hamburguesa es mala, vas a otra de hamburguesas, porque tú quieres una hamburguesa. ¿Y cuántas bandas se han perdido en eso? Es correcto. O artistas, ¿no? Es correcto. Y entonces ahí es donde entra el rollo de hacer las cosas bien, porque no solamente es tengo talento, yo creo que el talento se puede desarrollar. Muy pocos nacen siendo Messi, pero hasta Messi tuvo que entrenar. Claro. ¿No? Es que yo creo que la cuestión de talento es una cuestión subjetiva, ¿no? O sea, digamos, sí hay un parámetro mínimo de talento, ¿no? Por decirlo de alguna Lo pones manera. en la escala del talentómetro. Sí, del talentómetro. porque es lo que yo digo, ¿no? O sea, es que hay veces que dicen, este no es talentoso. Y tú lo ves y dices, brother, es súper talentoso, ¿no? Realmente lo que hace requiere de una disciplina y requiere de un aprendizaje, ¿no? Que un virtuoso no lo hizo. Es como la separación entre el talento y el virtuosismo, ¿no? Entonces, creo que es de pronto el separar eso, ¿no? El entender que todos somos diferentes. Y justo yo veía una entrevista donde le decían a Dalí, me decían, no, es que tú que le aportaste al arte. Y Dalí decía, yo no le aporté absolutamente nada al arte, ¿no? Y tú con tus compas que se sienten así que le han aportado todo al arte y que deben de ser súper reconocidos, ¿no? Pero aparte decía otra cosa, Dalí decía, se necesita ser muy tonto para querer ser un buen artista, ¿no? Y entonces cuando tú haces el análisis dices, sí, porque vas a seguir las reglas de lo estético, las reglas de lo virtuoso, las reglas de... ¿no? Que primero hay que entenderlas para después romperlas. Estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. Tener un contexto de todo ello, ¿no? Pero, pues, hay casos excepcionales, ¿no? También. Y entonces, pensando en la parte del negocio, el artista,
¿cuándo debes ceder, güey? O sea, ¿en qué momento? Yo sé que desde el inicio, pero ¿en qué momento el artista debe entender, principalmente, y basándonos en el contexto de México, que es lo que nosotros conocemos y lo que hemos vivido y lo que me ha tocado vivir y lo que nos ha tocado vivir y no nos vamos a meter en líos, pero el caso es que el artista siempre está en el rollo del celo, es mi obra, es mi obra, es mi obra, es mi obra, y pues tú trabájale y ahí le ganas en lo que tú saques. Cuando hay muchas veces que alguna pequeña acción generó que conocieran a cierta persona para que conocieran a cierta persona para que llegaras a y de repente esa acción que generaste a lo mejor no la ves tú porque ya te corrieron en 2 años. Pero en 4 años todo eso que sembraste ya generó. ¿Dónde estamos protegidos los que hemos sido parte de la industria? ¿O dónde deberíamos estar protegidos los que hemos sido parte de la industria y que no la vimos, cabrón? Es que, ¿sabes qué? Que hay muchos, o sea, creo que es una pregunta compuesta. Sí, claro, son varias. Y la voy a responder en 2 partes. Desglósala. La primera parte sería, el tema es que hay muchas formas de llegar, ¿sabes? O sea, no hay una única forma de llegar. Y el que diga no, que, si existiera algo plantado, algo del libro, no. Es correcto. O sea, todo el mundo está Entonces, digamos que hay muchas formas de llegar y hay muchas formas en que vas a llegar, ¿no? O sea, como físicamente. Claro. Yo siempre he dicho que el precio es distinto para todos, ¿no? Yo digo, esto es como un juego de uno, ¿no? Así, ya te entregaron tus cartas, tú tienes aquí tu juego y tú puedes tener un juego bien fregón, ¿no? Y tener 3 comodines, ¿no? Y del otro lado, pueden tener el peor juego del mundo, ¿no? Pero pues tú decides qué vas a hacer con tu juego, ¿no? Tú decides si acabamos la partida de una vez, ¿no? O si nos la vamos a campechanear y me voy a divertir ahí contigo. O en el camino le pones un toma 4 y resulta que le salió algo. Exacto. Entonces, pero las cosas pueden cambiar si te das cuenta, ¿no? Eso sobre la marcha, pero en un inicio tenías todas las de ganar. La decisión fue tuya de cómo quisiste jugar, ¿no? Entonces, yo creo que justamente parte de una serie de cosas, si bien es cierto que no hay una fórmula para el éxito, sí hay una fórmula para el fracaso, ¿sabes? O sea, ¿Qué sería? ¿No hacer? Y esto lo empiezas a entender en que primero, el artista tiene que tener inteligencia emocional y tiene que trabajar en inteligencia emocional y parte digamos que de la profesionalización de la industria del entretenimiento tiene que venir por ahí, por la inteligencia emocional, ¿no? Porque pues muchas veces las decisiones son tomadas de hígado, no son tomadas con inteligencia, ¿no? Es como, híjole, a veces porque aquel me dijo, me hizo o lo que sea, ya no quiero hacerlo, ¿no? Entonces es como, brother, entiende que estos son negocios, ¿no? Y que aquí no hay amigos ni enemigos, ¿no? O sea, todo es como dependiendo las circunstancias, ¿no? Entonces, digamos, el primero es ese, la inteligencia emocional, ¿no? La segunda es la buena toma de decisiones, ¿no? Porque al final tu carrera, el resultado de tu carrera como artista, ¿no? Digamos, va a tener un resultado en función de las decisiones que tú tomaste. Y la diferencia entre tú y, por ejemplo, un management o una disquera es que pues, tú te vas a tardar 10 años. Un management puede tener otros 10 artistas, ¿no? En un momento dado. Y puede trabajarlo de otra manera. Entonces, las decisiones tienen que estar bien pensadas, ¿no? Y eso nos lleva al punto de planificar, crear objetivos, ¿no? Decir, ¿a dónde vamos? Porque justo lo que tú decías hace ratito, donde yo conocí a este que me llevó acá y luego me llevó acá y luego, bueno, yo el ejemplo que pongo a veces con mis artistas es, mira, esto es como un viaje, ¿no? Resulta que si agarramos el coche y nos vamos hacia Mexicali, pues nos la vamos pasando chido. Pero si resulta que por ahí de Guanajuato tú me dijiste, oye, no, pero pues yo quería ir a Mérida, pues ya te alejaste más de tu destino, ¿no? De donde querías ir, de donde buscabas. Si desde un principio hubiéramos agarrado hacia Veracruz, pues te hubiera quedado de camino, ¿no? Y hubieras aprovechado todo eso. Entonces aquí a lo que quiero llegar es que a veces quedas más lejos de a donde quieres ir cuando vas surfeando por la vida, ¿no? Y yo creo que lo más importante y mi recomendación para los proyectos y para los artistas, pues es ese, ¿no? ¿Y del otro lado?
Y del otro lado, justamente para los talentos, bueno, más bien para el equipo. El equipo, pues es llegar a acuerdos, ¿no? Es valorar tu trabajo, ¿no? Creo que no es algo que yo lo diga, sino es algo que toda la gente que está dentro de la industria pues lo va a entender, es no tenerle miedo, es elegir. Al final yo te puedo decir, para mí, una relación con un artista, con un talento, es como un noviazgo, ¿sabes? Primero te tiene que gustar, ¿no? Dices, me gusta, está chido. Luego viene el proceso de nos podemos entender, ¿sabes? O sea, ya nos acercamos, ya platicamos, nos podemos entender, vamos hacia el mismo lugar, tenemos los mismos valores, tenemos los mismos principios, ¿no? Sí o no, buscamos lo mismo, ¿no? Se vale, es válido, ¿eh? Si el artista dice, yo lo que quiero es mujeres, droga y rock and roll, es válido, así, tan válido como el que quiera dinero, ¿sabes? O sea, los objetivos son objetivos personales y para mí son válidos cualquier objetivo. La razón por la que tú hagas este podcast, para mí es válida, ¿no? Es la mejor razón que tenías para hacerlo, ¿no? Entonces, cuando todos tenemos como los mismos intereses y vamos hacia el mismo lugar, es mucho más sencillo, porque si tú no ves esas cosas, en un principio, empiezas a entrar en problemas, ¿no? Empiezas a entrar en problemas de que no valoran tu trabajo, no valoran tu tiempo, ¿sabes? Y no lo digo desde el aspecto como manager, lo digo como el aspecto como abogado, sí. Porque me toca atender de pronto, hay situaciones donde, oye, fíjate que ya tengo problemas con la banda, ¿no? Y yo hice todo esto, hice esto otro más, ¿no? Y estuve trabajando con ellos, y yo te diría, es una relación laboral, ¿no? Lo vamos a atacar conforme una relación laboral o vamos a atenderlo de otra manera, ¿no? O sea, hay que ver cuál es la relación que se tenía, ¿no? Entonces, justamente creo que dentro de esta parte de la profesionalización, ya hoy en día veo más universidades que están creando la carrera, ¿no? de negocios de la música, lo cual lo aplaudo, ¿eh? Digo, claro. Qué bueno, qué padre, qué chido, que esté llegando gente más preparada, ¿no? Que ya no sea el amigo, ¿no? El que está llevando, ¿no? Desempleados, pero preparados. Sí, puede ser que sí, sí. Porque pues al final están formando... pues como todo trabajo, ¿sabes? O sea, sí, claro. Pero hay algo importante también. ¿Cómo empiezan los managers? También, güey. O sea, empiezan siendo el amigo, empieza siendo el... Siempre tienes que aprender por algún lado. O sea, siempre empieza siendo lo más cercano o la chavita fan, porque también pasa mucho. Sí, mira, siempre tienes que... Siempre tienes que empezar por algo. Y decir, yo lo voy a hacer. Todos arrastramos, y en cualquier profesión, o sea, como abogado, te puedo decir que me pagaban, cuando yo comencé en el primer despacho, me pagaban nada. Sí, pero como abogado, ¿no? traías una formación. Sí, es correcto. Eso es distinto. Es correcto, pero voy a la parte de los que están teniendo esta formación, ¿no? Porque pero yo estaba refiriéndome a los que no, sí. Que son los que más abundan. Sí, pero también ahorita mencionábamos a los que sí y que no están obteniendo a lo mejor los trabajos, claro, ¿sabes? Claro. Pero es parte de ese arrastrar el lápiz, ¿sabes? Porque también pasa mucho que porque yo ya soy egresado de una universidad donde pagué 21, 22, 25 mil pesos, quiero salir con un sueldo enorme con una banda que no tiene para pagar eso, ¿no? Entonces, y empieza a haber ahora una sobreoferta de profesionistas ese es el punto, ¿no? Que van a acabar en Uber. O en algún otro lado, sí, ¿no? Sí. Porque a veces acaba en otras carreras o haciendo otras cosas. O haciendo podcast. O haciendo podcast. Pero definitivamente lo que creo es que tienes que comenzar por un lugar y tienes que comenzar por desarrollarte, pero en ese ínter es lo que te decía, es entender qué es lo que tú quieres, ¿no? Y a veces no es fácil encontrar. Así como no es fácil encontrar una pareja con la que tú puedas llevar una relación a largo plazo, ¿no? Entonces... si pudieras hacer eso, pues ya estás del otro lado, ¿no? Yo me siento afortunado ahorita con las bandas que tengo, ¿no? Pero pues a lo mejor si doy vuelta hacia atrás y digo... Pero también has tenido otras que... He tenido otros proyectos en los que no funciona, no porque el proyecto no funcione, porque tú dices, híjole, tienes el producto ideal, tienes el contexto ideal, tienes todo,
pero tienes una mala actitud, ¿sabes? Y eso tiene que cambiar, porque si no, no hay manera de que esto avance, porque llevas a otro punto. Cuando tú estás viéndolo desde el lado de los negocios, dices, ok, sí, está bien que tú como artista estás generando esto, ajá, pero en cualquier negocio es bien importante la satisfacción del público, claro, o del consumidor, ¿no? Entonces, cuando tú llegas con alguien donde dice, pues no me importa lo que el consumidor quiera, me importa lo que yo quiero expresar, pues entonces estamos en un problema yo siempre he pensado que bastante entonces grande. quédate en tu cuarto haciendo la música y Es está correcto. bien. Y está bien, ¿eh? Está Si bien. eso te genera paz, está Es bien. lo que hablábamos, de ser honestos, ¿no? Claro. O sea, pero no puedes Sí, pero no decir... quiero hacer lo que yo quiero y aparte Exacto. también pensar, o sea, porque sí, o sea, claro, Ajá. la música es lo más importante y eso y muchos de las veces, pues tú como artista le metes tu esencia y estás creando. Pero también hay que entender que la industria se mueve de cierta manera, ¿no? Y esa industria te empuja a ciertas cosas que no necesariamente tiene que ser con véndete y haz esto. No, o sea, simplemente, oye, pues si tu música está bien hecha, pues grábala bien, güey. Claro. ¿No? Inviértele un poquito. No, es que no tengo, ya tengo un home studio, yo ya aprendí con YouTube a mezclarla, listo. No, pues inviértele en un productor. Claro, pero fíjate, yo no estoy peleado con la parte de crear No, crear. de crear productos mínimos viables. Porque, por ejemplo, el demo para mí es muy importante. No, de ahí nace. Ahí Es nace todo. correcto. Pero estoy hablando ya en el momento pues ahí está la canción, ya muévela. Sí, pero fíjate, yo creo que en este momento de sobreoferta, ajá, dices, yo voy a salir con una producción que me costó 20,000, 25,000, lo que quiera, 5,000, 3,000, 10,000, lo que sea, ¿no? O vas a salir con un video que te costó carísimo, ¿no? Dices, en cualquier emprendimiento, un concepto básico es el producto mínimo viable, que cumpla con las características mínimas para ser probado y que exista una audiencia que esté dispuesta a pagar por ello. Entonces, yo en lo particular sí le daría un giro, un poco con los artistas nuevos, así de, si tienes un presupuesto amplio, o poco o corto, lo que tengas, sí le daría un giro y diría, trabaja sobre el demo, regresemos a la época del demo, regresemos a la época en que muchas bandas se hicieron famosas con el demo, ¿no? Y ya después vino la disquera que dijo, oye, esto está bien chido, vamos a grabarlo y vamos a hacerlo. ¿Por qué? Porque tú con un presupuesto más pequeño puedes ver si tus canciones realmente están conectando o no están conectando con la gente. Como el caso de Sí, Maverick que platicábamos. sí. Lo más importante es que la canción conecte, porque este es un negocio de canciones. Y si la canción no conecta, no importa cuánto dinero te gastes en una producción, porque no va a pasar nada. No vas a recuperar ni lo del video, ni lo de la canción, y es más, mejor ese dinero méteselo a prensa, aunque salgas con tu demo, ¿sabes? Porque va a haber prensa que está dispuesta a recibirte, ¿sabes? Empieza a trabajar, empieza a generar. Yo creo que el concepto clave es comunidad alrededor de tu proyecto. Comunidad, pero en tu equipo. Las dos, o sea, comunidad entre la gente, o sea, porque tiene que haber un grupo de personas. Imagínate si yo llego contigo, tú Luis, ¿no? Y tienes muy pocas canciones grabadas. Las canciones que tienes grabadas las grabaste en tu celular, ¿no? Si quieres. Y te diste a conocer pues porque estabas tocando tu guitarra y te fue escuchando la gente, pero de pronto yo vengo a un show tuyo y veo que tienes 50 personas que están coreando todas tus canciones y que están cantándolas chido. Pues, oye, yo voy a llegar contigo y te voy a decir, brother, quiero invertirle. Yo pago el disco, ¿no? ¿A qué negocio llegamos? ¿No? Oye, yo quiero representarte. O sea, creo que lo más importante es generar esa conexión con la gente, crear una comunidad de fans, de escuchas, de personas que estén alrededor de ti, que es lo que te decía, un mínimo viable, ¿no? Que eso es en cualquier emprendimiento, ¿eh? No desarrollas el proyecto final, y menos en tecnología. Haces primero un Claro. prototipo, Sí, ¿no? Entonces, en la música debemos empezar a mutar hacia ese lado, ¿no? De decir, regresamos al mínimo viable. Y luego ya viene el otro lado también de ir haciendo un equipo con gente con la que tú confíes, pero en la que desde el principio repartas el negocio, ¿no? Y dices, bueno, ya entramos a lo mejor a acuerdos donde hacemos un contrato de promesa, ¿no? O empezamos a hacer un vesting, o no sé, encontramos una figura en la cual
tú tengas una ganancia, ¿no?, futura sobre esto. Digo, hay contratos que sí ya vienen con la cláusula sunset y demás, pero estás hablando de una etapa... ¿Cuál es esta cláusula? Es una cláusula justamente en la que dice que tú vas a percibir ganancias después de que terminas tu relación con el artista, y vas a percibir, no sé, 1, 2, 3, lo que se pacte, ¿no? Y van a ir reduciendo esas ganancias de poco, van a ir de más a menos, ¿no? Hasta que ya pues, cedes por completo todo eso. Es como una compensación futura para el proyecto que está para el equipo que está trabajando en el proyecto, ¿no? Entonces, pero hay muchas formas de cubrirlo, ¿no? Haz participación, que es lo que hacen en tecnología, ¿no? Te dan una participación, ¿no? O sea, tú vas a trabajar a compañías muy grandes que de pronto te dicen, oye, después de tanto tiempo tú ganas, si quieres tienes 10 acciones, ¿no? Hay N cantidad de acciones, pero tú te sientes parte de la empresa porque percibes y quieres que le vaya bien a la empresa. Claro. Porque eres socio de la empresa. Hay una motivación de... Hay una motivación. Sí. Eso no pasa en la música. Eso no pasa en los proyectos y debería de pasar. ¿Y por qué crees que no pasa? Por desconocimiento. ¿Sabes? Principalmente por desconocimiento. Y porque venimos de una industria que se manejaba de una forma distinta, donde había un monopolio, donde había una disquera que te firmaba, ¿no? Que te tocaba tu regalía, yo te resuelvo todo, listo, ya está. Se acabó, tú disfruta, vive de la vida y vive de tus adelantos, ¿no? Ya, poco a poco. Y luego me debes tanto. Sí. Pero poco a poco te has ido preocupando por otras cosas, ¿no? Digo, es más complejo que esto que acabo de decir, Sí, pero es un resumen general, ¿no? Es un brief. Sí, es un brief entonces digamos, eso es lo que de pronto está sucediendo, pero si algo debería de cambiar es justamente eso, ¿no? Las relaciones, ¿cómo afrontas las relaciones con tu equipo? ¿No? O sea, ¿cómo generas buenos equipos? Porque además, si tú quieres un buen equipo, un buen profesionista cuesta, ¿no? Y entonces de pronto tenemos artistas que dices, oye, yo que tengo un muy buen equipo, pero no quiero pagar, ¿no? Es así como, a mí me ha pasado, ¿no? Que de pronto es, oye, manéjame, te toca tal porcentaje, ¿no? Ok, va, listo. ¿Cuál es el proyecto? ¿Con cuánto presupuesto contamos? No, pues no hay. O sea, encima quieres que yo busque la inversión. O sea, así como, estás mal. Porque ese es tu trabajo. Es como, estás mal. Es como, ¿por qué yo haría ese proyecto contigo en lugar de estar haciéndolo en otro lado, ¿no? O sea, quizá porque adoro y me encanta tu proyecto, pero son los menos. Que esa es otra cosa, o sea, sí te enamoras, tú decías justo de la relación de noviazgo, pero sí te enamoras, pero también hay que mantener los pies en el suelo. Claro. O sea, ambas partes, ¿no? El artista pensando en el management y el management pensando en el artista, ¿no? Una cosa es, y a mí me ha tocado, voy a hablar de mi experiencia, el artista necesita. Claro. ¿Y qué es lo que puede tener? Pues al amigo. Y listo. Y el otro dice, lo veo como negocio. Y de repente cuando empiezan a fluir o cuando empiezan a generar o cuando empiezan a ver cosas, estos problemas, porque no todo el tiempo es culpa ni del artista o culpa del management. Hay de repente mucho del ecosistema o que pasaron, ¿no? Simplemente puedes tener, viste feo a uno de los que toman decisiones cuando era, no sé, el roadie y ahora es el que toma las decisiones y ese güey te tiene no sé, te tiene ahí en la lista negra y simplemente no va a pasar por algo que no era controlable. Esas cosas también suelen pasar. O sea, hay muchas cosas que no son responsabilidad tanto del artista ni del management. Pero entonces, ¿cómo poder cambiar esta situación? Para que entiendan principalmente los que se dedican a la industria musical, el que esto es necesario, este tipo de debates, este tipo de comunicación es necesaria para que entendamos que no es que le haya echado a perder tu carrera un manager. Hay unos que sí, que sí. Pero es que hay mucho trabajo, tú tienes que hacer lo que te toca y tienes que entender el objetivo y a lo mejor vas a tener que reajustar ciertas cosas para llegar a ese objetivo. Claro. ¿Cuál es esa manera de hacer entender a todos estos que existe y que debe existir esta relación? Mira, yo creo que hoy en día ya hay más, lo que te decía, más podcast, más información,
o sea, aplaudo mucho eso. Yo aprendo bastante, ¿no? Tanto de los podcasts y de la gente de la industria. O sea, de todo siempre tienes algo que aprender, de quien sea, ¿no? Es más, yo aprendo más de aquel que fracasó, ¿sabes? O sea, tengo muchos amigos que llegan y me dicen, oye, fracasé en esto, ¿no? Y a veces me lo dicen porque hay que resolver un asunto. Pero Fracasé justo, y ahora debemos sí, 1,000,000 de pesos. Sí, entonces es como, ok, listo. Aprendes más del fracaso, ¿sabes? Y dices, ok, qué bueno que pasó esto allá, porque ya entendí que eso no lo debo de hacer, o esto lo debo de afrontar. Pon tus barbas a remojar, ¿no? Exacto. Entonces, siempre hay algo de quien aprender. Yo lo que diría es, empápense más y entiéndanlo, véanlo como un negocio. O sea, y ojo, se vale, hay gente que no lo está viendo como negocio, que lo está viendo como un hobby, pero sé honesto con la gente que involucras. Sí, claro. ¿Sabes? No digas, oye, va a salir, Claro. pero no te puedo mandar Claro. el audio que me pediste porque... Porque a veces hay gente, ¿sabes?, que no es totalmente honesta, ¿no? Y una verdad a la mitad, como diría aquella banda que se llama Umbrales, es una mentira, ¿no? Entonces... Saludos a Chuy. Saludos a Chuy. Entonces, a veces hay verdades a medias, ¿no? Donde te invitan a un proyecto donde lo están viendo como un hobby, donde no hay la intención de llevarlo a donde quieren y donde realmente tú vas a ir a trabajar de gratis, ¿no? Y no va a pasar lo que se espera que pase. Entonces, pero si tú lo agarras como hobby, hay un reclamo, generalmente. es correcto. Pero por eso debe haber una honestidad de ambas partes, ¿no? Que era lo que te decía, en una relación tienes que decir, oye, yo puedo dedicarle esto, tú puedes dedicarle esto, listo, ya vamos, gestionamos un proyecto. Yo diría, lo primero es hablar claro entre todos, ¿no? Y decir, ¿tú qué esperas? ¿Yo qué espero? ¿Tú qué vas a poner? ¿Yo qué voy a poner? ¿Cuáles son los retos a los que nos vamos a enfrentar, ¿no? Y el camino que vamos a recorrer. Y a partir de ahí empezar a ver, porque también recuerda que todo proyecto se rige por 3 cosas, ¿no? Tiempo, alcance y presupuesto, ¿no? Entonces, y hay que ser bien honestos en estas 3 cosas. Si tú no tienes presupuesto, pues va a reducir el alcance de lo que hagas, ¿no? O te puedes tardar más tiempo en hacerlo. Entonces, y si de pronto tú no tienes tiempo, pues no importa cuánto presupuesto le pongas, ¿no? O sea, los alcances van a ser también distintos. Todo cambia, digamos. Y esto es un principio básico de la gestión de proyectos, ¿no? No lo digo yo, búsquenlo. Es un principio básico. Y es un triángulo equilátero que, pues al final, está correlacionado. Y entonces cuando tú logras entender esto y cuando logras poner estas cosas, puedes entrar a un proyecto con realidad, ¿no? Y puedes decir, oye, sí, vamos a hacer esto, ¿no? Porque a veces las decisiones, uno pensaría que las decisiones se toman en función de lo que el manager cree. No se toman en función de lo que yo creo. Se toman en función del presupuesto que tenemos para hacer las cosas, de lo que estamos buscando, ¿no? Se toman en función de en cuánto tiempo queremos lograrlo, ¿no? Si nos desvía o no nos desvía del camino, claro, de qué tanto puede llevarnos hacia allá, ¿no? Y dices, bueno, pues si esto me va a generar o si esto me va a ayudar a llegar a ese punto, pues lo hacemos, pero si me está llevando hacia otro lado, pues no. Entonces las decisiones justamente se toman de esa manera, pero cuando no hay un proyecto trazado, entonces pues sí vas a tener un manager que esté tomando decisiones a ciegas. ¿Por qué? Pues porque no sabe para dónde va y entonces está tratando de sacarle el mejor provecho a la corriente que te está llevando, ¿no? O sea, no, ojo, no critico al que lo está haciendo porque desconozco la circunstancia del por qué lo está haciendo de esa manera, porque en una de esas él lo quiere hacer de otra manera, pero el artista no se presta para que eso suceda, ¿no? Yo en ese caso recomiendo bájate de la barca, ¿no? Bájate de nuevo, porque luego así como me bajo, Sí, ¿no? Ahora como me bajo. Sí, es como bájate y busca y ni modo, tocará seguir tocando puertas, ¿no? Pero ese no es tu camino, es que tú entiendas, y yo creo que este es un principio para toda la gente que está involucrada, entiende tu camino. Todos en algún momento estamos dispuestos a hacer las cosas por, ya sea gratis, de buena onda, por un poco de dinero, dependiendo el grado de relación que tengamos con las circunstancias, ¿no? Y todos en algún momento estamos tratando de maximizar, ¿no? Pero cada quien es libre de decidir dónde le va a apostar. Lo único que digo es, si le vas a apostar, después no estés chillando. Claro. Si la apuestas es porque o ganas o pierdes, ¿no?
Y elegir... Sí, porque si apostaras a ganar, o sea, sabiendo que vas a ganar, pues entonces... Cómprate un billete de lotería, Pues, ¿no? Entonces, y acuérdate de una cosa, que creo que esto es bien importante para todos. Y es, elegir es renunciar a algo. Y hay que aprender a soltar en este negocio. Hay que aprender a soltar, porque a veces quieres hacer todo. Y justo esto viene a cuento con lo que tú me preguntabas hace rato de cómo hacerle con el artista, ¿no? Y yo te digo, es que justamente al artista tienes que hacerlo entender que él juega varios papeles. Juega el papel de compositor, juega el papel de intérprete y luego juega el papel de dueño del negocio, ¿sabes? Pero a veces yo trato de meterlos en el papel de dueño del negocio. Es como, a ver, brother, si tú vas a poner este varo, ¿no? Y tú no fueras el que lo cantara y lo estuviera cantando aquel, ¿cantarías esa canción? ¿Dejarías que esa canción fuera la que saliera? No, pues no. Y entonces, ¿por qué ahorita sí lo estás haciendo? Solo porque lo hiciste tú, ¿no? Entonces, concientízate y métete en esos papeles, ¿no? Como intérprete, ¿cantarías esa rola? ¿No? Es como... hay que hacer conciencia. Creo que una de las cosas más importantes como artista es hacer conciencia, y desde atrás, de la gente que estamos como atrás del artista, es hacerlos que tengan conciencia. Y yo creo que lo más importante es que hagan empresa. Y al hacer empresa me refiero a que no son ellos solos. Hay un equipo, hay un front-end, que son ellos, y hay un back-end, ¿no? Que somos los que estamos detrás, los que estamos haciendo que funcionen. Pero la empresa no es el artista X, ¿no? La empresa no es el artista que está ahí arriba, ¿no? Iba a decir nombres, pero mejor no. Qué bueno. Ajá. Entonces, el artista no es la empresa nada más. La empresa también es quien lo está manejando, ¿no? Y los distintos elementos que hay detrás, ¿no? Hay empresas más grandes y más pequeñas, ¿no? Empresas que tienen el tour manager, el personal manager, el stage manager, todo, ¿no? O sea, que tienen un kit más. Tienen un manager que es todo. Que hace todo y carga y mueve y ni hablar, pero justo es eso, ¿no? Que la empresa no nada más es él, ¿no? Y no lo digo yo, lo dice la gente más exitosa, ¿no? Y al final es eso, es una empresa. Y cuando creces y cuando empiezas a tener otro tipo de relaciones, te vas a dar cuenta que incluso a nivel fiscal o a nivel de cumplimiento de obligaciones con algunos actores importantes de la industria, pues te van a pedir que estés en regla y estés en orden, ¿no? Te van a pedir tu constancia de situación fiscal. Yo me acuerdo mucho una vez que una estrategia que hice para una banda, que pusimos los boletos en 0 pesos a la venta. Y tú llegaste y me dijiste, ¿no? Y se llenó el lugar y todo bien. Me dijiste, sí, estuvo muy padre tu evento, pero ¿te das cuenta que fiscalmente puede ser un pedo? Claro. Y yo dije, wow, no mames, o sea, no entiendo nada de eso. ¿Por qué puede ser un problema? Y ese tipo de asesorías, o sea, puedes tener la estrategia más increíble, pero pues después te puede caer. Claro. Hacienda diciéndote, bueno, a ver. Sí. ¿No? Sí, ¿no? Te la estás jugando. Sí. Y ojo, hay veces que te la juegas, ¿no? Pero te la juegas con conocimiento de causa. Lo que está mal es cuando te la juegas sin tener ese conocimiento. No estoy recomendando que se la jueguen, ¿no? No, o sea, pero al final la toma de decisiones a veces te lleva justamente a crear otros caminos alternos, ¿no? Más creativos. Sí, más creativos. Porque también la creatividad está del otro lado. Es correcto. No solamente el artista, que al final el artista es lo mismo. Si no hubiese música buena, pues entonces ¿para qué demonios le entras? Claro. ¿No? Claro. Si conectó contigo, entonces va a conectar con alguien más. Claro. ¿No? Y en todo este camino, ¿cuáles han sido los problemas más comunes que has tenido tú con artistas que simplemente dices, no voy por ahí? Pues yo creo que justo los objetivos, ¿sabes? O sea, digamos que yo a nivel personal o profesional aspiro a lograr ciertas cosas, ¿no? Y obtener, o sea, más allá del dinero. Lo estoy hablando en mi caso, porque si fuera por dinero estaría litigando, ¿no? Sí. El tiempo que le voy a dedicar al artista en eso, se lo dedico a un asunto. Yo creo que a veces es más por una cuestión profesional y de querer lograr cosas.
Entonces, si tú no estás en el mismo camino de lo que quieres lograr, ahí tenemos un problema. Porque te voy a decir algo, creo que lo más importante, y mucha gente va a coincidir con esto que te digo, que es, si tú haces las cosas porque te gustan, porque te apasionan, el dinero viene solo. ¿Sabes? De pronto dices, mira, ya cobramos aquí, cobramos allá, y ya salió otra fecha allá y otra fecha allá, ¿no? Y es como, qué chido, ¿no? Entonces, no lo esperaba, pero qué bueno que ya está acá, ¿no? Esto está muy padre. Pero puedes tener la lana y no sentirte cómodo, ¿sabes? Y yo creo que lo más importante es sentirte cómodo, sentir que creces, porque yo creo que hay algo más importante todavía que el dinero, y es nuestro tiempo. Eso no lo recuperamos. Tú puedes perder ahorita lo que quieras de lana y en otro buen negocio lo recuperas, pero el tiempo no. Y yo creo que la cosa más complicada o a la que a veces te enfrentas, y no solo yo, es justamente la pérdida de tiempo, ¿no? O sea, que estamos en un proyecto que pues realmente no está buscando que se trascienda, ¿no? Y dices, híjole, pues es complejo, ¿no? Y lo veo desde artistas chiquititos, ¿no? Por ahí hicimos algún evento que teníamos un grupo de artistas que logramos llenar el lunario, ¿no? Y que lo veo en retrospectiva y digo, híjole, perdimos el tiempo, ¿no? Claro, fue una experiencia, pero perdimos el tiempo, ¿no? Porque lo que siguió después es que pues, realmente no lo veían como algo a futuro, ¿no? Y a veces aprende a la mala. Yo lo que diría es, pues, quien escuche esto hoy en día, que se evite esa curva de aprendizaje y diga, no, vamos por gente que realmente, pues sí tenga un objetivo bien claro, ¿no? Uno. Y dos, yo siempre digo, ¿estás dispuesto a pagar el precio de lo que quieres hacer? Y el precio es distinto para todos, ¿no? O sea, el precio no es igual para ti que para mí, ¿no? Entonces, ¿estás dispuesto a pagarlo? Si estás dispuesto a pagarlo, pues ahí vamos, ¿no? En una de esas yo le entro también, ¿no? Y entre varios a lo mejor se logra, ¿no? Pero pues es lo que te decía hace rato, cada quien juega con cartas distintas. Y dentro de la misma industria existe una competencia leal. ¿En qué sentido? En el aspecto de que todos tengan, o sea, que al final tú entras como un manager que a lo mejor no vienes dentro de una camada de un grupo que es el que controla la industria. Y que tengas un buen proyecto. Es fácil, te abren las puertas, la gente está abierta a que entren más personas o es un grupo cerrado. Mira, yo creo, y esto es en mi... Sí, solo en tu forma de... y en mi experiencia, es que de entrada yo entré de una forma distinta, ¿no? Porque pues hice muchas amistades desde la parte legal, lo cual pues ya todo el mundo que tenga un amigo que le resuelve el problema cuando llegue el problema. Entonces creo que eso a veces me ha facilitado muchas cosas, ¿no? Sin embargo, con gente que no sabe que soy abogado, me ha tocado llegar y creo que es menos entre las personas de la industria. Yo sí he sentido un poco de apoyo, ¿sabes? En la gente de la industria cuando tú llegas con un proyecto bueno, ¿sabes? Porque también tienes que entender que hay una sobreoferta y que todos los días llegan N cantidad de proyectos. ¿Por qué voy a escuchar tu canción antes que todas las demás, no? Y todos llegan sintiéndose buenos. Sí. El problema es que tú pregúntale a quien sea y el... Sí, no va a llegar con un demo a decirte, está horrible, güey, sí. Perdón, la voz... Pero aquí está. La letra, lo peor que pude haber grabado, pero, pues, güey... Sí. Entonces, si te das cuenta, pues es eso, ¿no? O sea, yo hoy mismo en mi Instagram, luego me escriben y me mandan proyectos. Suena vanidoso lo que te voy a decir, ¿no? De pronto es como, oye, escúchame el proyecto, me gustaría que lo manejaras, bla, 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 ¿no? Y hay varios que ni siquiera los he podido leer porque andamos en friega, Todo ¿sabes? el mundo está buscando una oportunidad también. Sí, y andamos en friega, ¿sabes? Y no es como por mala onda, ¿no? O sea, yo como que hay ciertos momentos donde sí me siento a revisar y a veces doy feedback y todo, ¿no? Así de, oye, pues yo creo que esto y esto, ¿no? Pero yo sí he sentido apoyo, o sea, dentro de la gente de la industria. Creo que donde hay un poco más de fricciones entre artistas, ¿sabes? Como que no se... y en ciertos géneros,
porque hay géneros donde sí se dan las colaboraciones y demás, pero en otros géneros yo noto que los artistas a veces todavía tenemos ese sentir de que si al otro le va bien, a mí, yo debería estar ahí, ¿sabes? Y es como, todos tenemos nuestra luz para brillar y cada quien va a brillar Y todos en la tuvimos intensidad. o tendremos una oportunidad, Sí, ¿no? sí, y esto no se trata de, hoy tú puedes ser el que le está pegando, pero mañana das la vuelta, ¿no? Y cuántos casos hemos visto de bandas que le abrían a bandas. El otro día veía justamente un cartel que compartía Silva Alegría, ¿no? Con su proyecto de Furlan, ¿no? Y decía, mira, cuando Jaguares la abría Furlan, ¿no? Sí, claro, o sea, es como, pues todo da la vuelta, todo eso da la vuelta. Y ahora, pensando digamos, como en toda la gente, como en un artista de quien inspira, ¿a ti te ha inspirado gente dentro de la industria para decir, güey, qué buena estrategia, qué buena manera, que me hubiera gustado hacerlo así? Sí, sí, o sea, yo creo que hay mucha gente que de pronto... No me gustaría ser como esa persona porque creo que ese es un tema distinto, pero más bien le aprendo mucho y con esto puedo generar otro tipo de cosas. Es que yo creo que hay varias personas, ¿sabes? O sea, yo creo que hay varias personas y vuelvo al punto. Yo aprendo un poquito más de la gente que fracasó en algo que de la gente que está logrando algo, porque a veces ese algo que está logrando es circunstancial. Hay un libro muy bueno que todos los ingenieros industriales, o bueno, muchos lo tienen como libro, como la Biblia, que se llama La Meta, que justamente habla de cómo la gente de, no me acuerdo si es Toyota, Mitsubishi, le abre las puertas de la compañía a una compañía americana, ¿no? Y le preguntan, oye, ¿por qué haces eso? ¿Por qué dejas que vengan a ver ellos aquí todo? Dice, bueno, porque no importa lo que vean. Ellos necesitan tener un contexto político, Claro, histórico, claro. social, económico, idéntico al de nosotros como para poder desarrollarlo. Yo te digo cómo hacerlo, pero Ajá. no eres yo. Es correcto. De entrada, desde la parte de los Y en impuestos, la todo. parte del costo de mano de obra, o sea, esas condiciones son tan distintas que no van a permitir que tú repliques mi Claro. negocio, ¿no? Son barreras de entrada en un negocio, ¿no? Cuando estamos hablando de emprendimiento, son barreras de entrada, ¿no? Y son barreras que me permiten que yo te permita exponer. Entonces, cuando yo te digo, hay que ver, o sea, no aprendo de la gente que hizo las cosas chidas. O sea, sí aprendo, pero no es el mayor aprendizaje. ¿Por qué? Pues porque dices, ellos desconozco el contexto que tienen detrás, ¿sabes? Lo desconozco por completo. Pero cuando empiezo a conocer a gente que la regó, y puedo decir un nombre, mi querido amigo Benja, ¿no? Que llegó a tener N cantidad de artistas y trabajar con muchísimos Amigo en común. artistas, amigo en común, ¿no? Y que dices, híjole, de pronto se le van los bunkers, de pronto se le van todos, ¿no? Así, de la nada. ¿Qué pasó ahí? Hay que ver, hay que aprender, ¿no? Y no solo eso. Lo más importante es cómo te sobrepones a eso, Claro. ¿sabes? Eso es yo creo que donde yo aprendo más, ¿no? Donde digo, ¿cómo se sobrepuso a eso? ¿Cómo lo lograron, no? O sea, ¿cómo...? Eso es lo que se me hace más interesante, porque lo otro puede ser casuístico. Ajá, y no lo puedes replicar, ¿eh? O sea, difícilmente le aplicas la misma estrategia a otro. Ajá. Eres inquieto. ¿Ahora qué te gustaría aprender? ¿Qué me gustaría aprender? ¿O primero quieres lograr algo en particular para después? Pues mira, a mí en este momento lo que a mí me gustaría es poder consolidar el proyecto que tengo con la banda que en este momento tengo. Y sí poder llevarlo a planos, pues digamos, no pensados. A mí una de las cosas que más me gustan y pues los que me conocen saben que me gusta entrar a cosas que parecen difíciles o imposibles, ¿no? Y digamos que me encanta poder decir, mira, lo logramos, mira, lo hicimos, ¿no? Creo que son ese tipo de cosas. Entonces yo creo que ahorita, en lugar de pensar en otra cosa, voy terminando con la maestría, ¿no? Entonces probablemente comience la parte del doctorado, quizá comience a ver la parte de clases, que justamente la maestría la he terminado para poder
dar ese paso, ¿no? Pero yo creo que ahorita el mayor aprendizaje que voy a tener sería el cómo jugar en otra liga, ¿no? Cómo llegar a otro nivel y cómo vamos a llegar a donde queremos estar, ¿no? ¿Quieres un Grammy en tu casa? Es mi baño. Deteniendo el papel. Sí, exacto. Deteniendo el papel. Junto a mi diploma del TEC ahí, que no está en mi sala. Ajá, exacto. Amigo, ya llevamos 1 hora y cuarto. Creo que es momento de ir cerrando. Pero todos nos apasiona la música, que eso es lo que nos tiene aquí, que la esencia yo supongo que es eso, sí, el negocio, pero también sabemos que el negocio podría ser más fructífero en otros lados de primera instancia, no porque no lo sea o no lo pueda hacer. Vamos a hacer esta serie de preguntas que tengo para todos. ¿Tú eres de discos? Sí, por supuesto. ¿Cuál es el disco al que siempre regresas? De todas las generaciones. ¿Al que siempre regresas? Yo creo que el Grandes Éxitos de Víctor Iturbe, el Pirulí. Ándele, ándele. Ajá. ¿Cuál es tu canción favorita de ahí? ¿Del Pirulí? Sí, sí, sí. Tengo varios, pero por ejemplo, Verónica es así de mis tops, pero en esta época de mi vida, la canción de Señora es una joya. Incluso los sintetizadores que tiene para la época es una brutalidad, ¿no? Ok. Disco que probablemente no haya escuchado yo. Que tú no Y me hayas recomiendas. escuchado. El Grandes Éxitos de El Grandes Éxitos de Víctor Iturbe, el Pirulí. No, un disco que tú no hayas escuchado y que te pueda gustar. Híjole, es una pregunta complicada porque sé que eres un gran consumidor de música, de pero... de música y de discos. Tampoco te pongas tan fancy, güey. El 3.3 de Jeans. 3.3 de Jeans. Fíjate, algún día te contaré una historia. Mejor banda o artista de todos los tiempos. Una pregunta muy complicada. Yo soy fan de YouTube. O sea, yo creo que para mí es YouTube. Por el momento que me tocó vivir y que les tocó vivir a ellos y lo que han ido creando, ¿no? Hasta ahora, digamos, con la residencia que tienen en Las Vegas, ¿no? No así que no existan otras bandas que al nivel musical puedan ser Claro. muy grandes, pero sí, YouTube, me quedo con YouTube. Mejor artista o banda mexicano de todos los tiempos. Uy, esa es un poco complicada, pero yo me quedaría, o sea, soy 100% fan de José José. José José y Luismi, probablemente. Generalmente a los músicos se les pregunta, Sí. ¿qué canción te hubiese gustado escribir? ¿Qué banda o artista te hubiese gustado estar en su equipo? Me han dejado José José. Con todos los problemas y... Posiblemente hubiera hecho un trabajo distinto, porque creo que es como el caso de Elvis, ¿no? Creo que lo sobreexplotaron. Sí, lo de Creo que no pasaron por la parte humana, ¿no? Era más importante lo que podían sacar de él que él. Que en su mayoría yo creo que ese es el miedo del artista, ¿no? Con el manager, es me Sí. vas a explotar, que es también algo que puede ser cierto. Y que sucede, pero sucede más, como te decía en un principio, cuando el manager te lo pone el interés económico, no cuando tú elegiste a un socio, un compañero de vida, ¿no? Que va contigo, Sí, claro. que te valora como humano, que te conoce, que sabe lo que te duele, que sabe lo que te va a hacer daño, ¿no? Entonces, creo que ahí están esos cambios. Yo si hubiera querido, si hubiera tenido que elegir a José José, quien posiblemente sería hoy el más grande de la historia. ¿Qué tal? ¿Qué sigue para ti? ¿Qué proyectos tienes en puerta y cuáles hay que seguir así como fijamente? Pues yo creo que en este momento vamos a tratar de redignificar, es la palabra, la carrera y la trayectoria del grupo Kerigma. Ya estoy en pláticas con un par de proyectos más que creo que podemos pues crear cosas bastante interesantes, pero por lo pronto
Y yo esperaría que para final de 2024 nosotros ya estemos en la parte de la internacionalización del proyecto. Pues mucho éxito, mucha suerte. Muchas gracias, amigo. Muchas gracias por darte este tiempo y ojalá esta plática, esta charla que tuvimos sea funcional para la gente. Muchas Principalmente gracias. para aquellos que no tienen como esa visión de compartir o ese rollo de que siempre le echan la culpa a la industria. Fue la culpa de la industria, no es mi culpa. No, güey, es la culpa de todos. Hay que entender que no siempre es echar culpas también. O sea, Claro. al final también hay consecuencias. Y a veces se gana y a veces se pierde. Totalmente. Porque puedes hacer todo bien y la suerte no estar de tu lado. Claro, claro. Sí, ese momento en el que ibas a lanzar la mejor canción, ya estaba todo armado y en ese momento cae un meteorito. Una pandemia. Es la pandemia. No quise ser tan... Totalmente. O hay gente que lo ve y lo aprovecha, Claro. ¿no? Y que Claro. funcione. Gracias, amigo. Pues muchas gracias a todas las personas que se dieron el tiempo y pues nos vemos la próxima. Este podcast está producido por Luis Meijueiro. Producción, Carla Rocha, Diego Ortega, José María Barrientos. Audio, Luis Meijueiro. Edición, Autopod. Música, Exael Salcedo. Diseño y animaciones, Suck My Ponies, Don Loop E. Producido por Polygon MX.